Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, es el autor de dos grandes obras literarias que marcaron un hito en la escritura mexicana. El prodigio literario nació un 16 de mayo de 1917 en Napulco, Jalisco, y falleció el 7 de enero de 1986. Juan Rulfo es autor de las aclamadas obras Llano en Llamas y Pedro Páramo, textos considerados de culto no solo por los mexicanos, sino en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Rulfo cuenta con una obra escasa en número, pero enriquecida en contenido. Su estilo vanguardista, influenciado por literatura mexicana y extranjera, logra una atmósfera fantasmal desarrollada en descripciones rurales. En 1934 se mudó a la Ciudad de México y contrajo matrimonio con Clara Aparicio, con quien tuvo 4 hijos. En 1952 y 1953 obtuvo un par de becas en el Centro Mexicano de Escritores. Esto le permitió desarrollar El Llano en Llamas y Pedro Páramo. 5 años después logra terminar su segunda novela, El Gallo de Oro, que no se publicaría sino hasta 1980. Entre otros trabajos, el autor logró escribir guiones cinematográficos, además de ser acreedor a diversos premios, como el Premio Nacional de Literatura en 1970. Juan Rulfo fue sin duda una persona extremadamente estudiosa que colocó a la literatura mexicana como referente internacional con tan solo 2 cuentos. Es y será sin duda una inspiración para escritores contemporáneos que buscan enriquecer su lírica. El Llano en Llamas es una colección de cuentos cortos escrita en 1953 por Juan Rulfo a la edad de 35 años. La obra pertenece al movimiento literario denominado realismo mágico, pues combina la realidad de los problemas socioculturales con el mundo fantástico de los personajes, diálogos y hechos. Originalmente la obra se titularía Los cuentos del tío Celerino, como homenaje a un tío del autor, de quien escuchaba muchas historias durante sus recorridos. El cuento está ambientado en tiempos de la Revolución Mexicana y está narrado en primera persona. Pichón, el narrador, es un hombre revolucionario que narra la inesperada desaparición y muerte de la perra y 3 de los 4 compañeros revolucionarios que peleaban en el bando de Pedro Zamora. Los hechos transcurren durante y después de una emboscada en Piedra Lisa. La emboscada fue organizada por parte de los soldados federales del gobierno, dirigidos por el general Petronilo Flores. Los guerrilleros son perseguidos, sufren todo tipo de adversidades, como la necesidad de cuidar el alimento o la gangrena causada por heridas de bala, hasta que se encuentran de nuevo directamente con los federales que contaban con ametralladoras y lo único que querían era correr de ellos. Nos encontramos ante un narrador en primera persona, homodiegético, en este caso Pichón, quien es un personaje dentro de la historia, quien actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y los personajes en la historia. La temporalidad de la trama está narrada en tiempo lineal, ab ovo, y podemos seguir los acontecimientos en un orden cronológico, es decir, contiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Asimismo, la época en donde se desarrolla la historia es en el México revolucionario. Los espacios donde se desarrolla son el campo, sobre los llanos donde se siembra el maíz, entre las milpas secas y dobladas por los ventarrones, que cuando se quemaban los potreros se levantaba un humo oloroso a carrizo. El terreno cálido, árido e imponente es el escenario de casi todas las narrativas de Juan Rulfo. Greimas, con su esquema de modelo actancial, propone una nueva forma de abordar el análisis de personajes por el rol que cumplen dentro de la obra y no por lo que son. Por lo que el análisis de los personajes en El Llano en Llamas, en este esquema, quedaría de la siguiente forma. El sujeto es el protagonista. El relato se organiza en torno a la búsqueda de un objeto deseado. En este caso, nuestro protagonista es Pedro Zamora. El objeto se trata de lo que busca el sujeto, es el objetivo propuesto. En la historia, la perra es el objeto de la búsqueda al estar desaparecido. El destinador puede ser cualquier personaje que pueda ejercer alguna influencia y que actúa como árbitro o promotor de las acciones. Aquí podríamos colocar a Petronilo Flores, ya que él provoca la desaparición de la perra, y al mensajero Amancio Alcalá, quien envía a Pichón y a los demás a San Buenaventura por órdenes de Pedro Zamora.
El destinatario, el beneficiario de la acción, aquel que obtiene el objeto anhelado. La perra era quien se vería beneficiado por la búsqueda para salvarlo o, en su caso, darle santa sepultura. El adyuvante es el apoyo para la consecución del objeto. Puede tratarse de un personaje. En la historia puedo identificar a Pichón y a los joseses como los adyuvantes, ya que van a buscar a la perra por órdenes de Pedro Zamora. El oponente es la fuerza que constituye un obstáculo que impide conseguir el objeto. Los federales y Petronilo Flores, con quienes el protagonista y los demás personajes tienen encuentros violentos y los persiguen, tendrían el rol de oponentes en esta historia.